Este es un programa audiovisual clasificación A de la franja horaria familiar apto para todo público, con identificación F de la categoría formativo, educativo y cultural y O de opinión, contenido, entrevistas. Trasfondo jurídico. En la conducción y dirección, el abogado Fernando Tomalá Bravo, con la coordinación de contenidos a cargo de la doctora Catherine Mata. Bienvenidos. Bien, ¿qué tal amigos y amigas oyentes de esta programación Trasfondo Jurídico? Hoy tenemos otro invitado muy especial, miembro activo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, abogado por muchos años, y hoy lo tenemos justamente en la programación Trasfondo Jurídico. Hoy vamos a hablar en lo que es concerniente a materia de tránsito. Estamos con la presencia del abogado Wilmer Velasco. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos los seguidores. Efectivamente, gracias por la invitación. Recordemos que tenemos temas muy importantes relacionados a lo que es el tránsito. Estamos dispuestos a subsanar aquellas inquietudes, doctor, que usted en determinado tiempo realice a quien les habla, ¿no? Bien, gracias, estimado doctor. Hoy vamos a hablar de conformidad a lo que establece el artículo 373 del Código Orgánico Integral Penal, que justamente son para peatones, controladores y todo lo que es justamente el que nos encierra el artículo 373 del Código Orgánico Integral Penal. Maestro. Correcto. El artículo 373 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, recordemos que no solamente la responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad de un accidente de tránsito solamente se le puede endosar al conductor, sino hoy en la actualidad también al peatón, controlador y a su vez también al pasajero. En el año 2014, una vez que entra en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en esa época solamente sancionaba a aquel conductor que cometía algún tipo de acción contra un accidente de tránsito. Solamente eran responsables los conductores. A partir del año 2014 nace este nuevo ordenamiento jurídico y también establece que la sanción no solamente son a los conductores, sino también a los peatones, pasajeros y controladores de buses de transporte público, doctor. Mi estimado doctor, por ejemplo, un peatón se pasa la luz roja, no respeta justamente el disco pare. ¿Cómo se le cobra esa sanción, esa multa? Bien, si bien es cierto, es una multa que establece en el artículo 392 del Código Orgánico Integral Penal, que es una reducción en este caso, una multa pecuniaria del 10% del salario básico unificado del trabajador. Y obviamente por la naturaleza del peatón no se le reduce puntos. Sin embargo, existen las sanciones pecuniarias que norma el artículo 392 del Código Orgánico Integral Penal, doctor. Bien, vamos a pasar a otro tema, a otro artículo, justamente el 376 de la muerte causada por el conductor manejar en estado de embriaguez. ¿Cuál sería la sanción? ¿Cuál sería la responsabilidad de este conductor imprudente? Miren, ese es un tema muy importantísimo. El artículo 376 del Código Orgánico Integral Penal establece 3 agravantes, digámoslo desde ese punto de vista. El conductor que conduzca un vehículo, ¿sí?, y ocasiona un accidente de tránsito, de resultado existan varias personas fallecidas, en este caso el responsable de ese accidente de tránsito, siempre y cuando respetando las garantías del debido proceso, la sanción, hablamos de pena privativa de libertades de 10 a 12 años. El agravante trascendental para tener esta pena privativa de libertad es el alcohol, doctor, indiscutiblemente. Si analizamos desde el punto de vista en el artículo 376, también podemos ver en las acciones innecesarias y también hablamos también de infringir un deber objetivo de cuidado, que también establece una sanción, pero ya no tan elevada como es el agravante trascendental, que es el alcohol. Ah, ya, correcto. Entonces sería sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 12 años. Correcto. Más su agravante. No, ya el agravante trascendental establece de 10 a 12 años. Ahora, si analizamos del artículo 374 del mismo Código Orgánico Integral Penal, allí están otro tipo de agravantes. E incluso hay un agravante en caso de que el conductor de un vehículo ocasione un accidente con ingesta de alcohol y produzca la muerte de una o varias personas con un vehículo sustraído, se repunta la pena hasta 18 años. Ah, ya, correcto. Hasta 18 años podría darse una sentencia a un conductor que haya sustraído un vehículo y con ese vehículo haya ocasionado un accidente de tránsito estando bajo la ingesta de alcohol. Es decir, que repuntaría hasta 18 años.
Doctor, hoy vamos a tratar también el tema, el 378 del Código Orgánico Integral Penal, el artículo 378, que justamente indica muerte provocada por negligencia por contratista o ejecución de obra, del artículo 378 del Código Orgánico Integral Penal. Hace unos 3 meses atrás hubo en la ciudad de Quito un accidente de tránsito donde hubo un conductor de una motocicleta. En este caso la vía no se encontraba señalizada y obviamente este conductor cayó a un oramen que el municipio se encontraba realizando un trabajo en la vía. Entonces ahí procede el artículo 378 del Código Orgánico Integral Penal, donde nos establece claro que la responsabilidad no es de ningún conductor, sino del contratista o ejecutor de una obra. Yo tengo una anécdota de este caso. Miren, en el año 2018, yo estaba trabajando como asesor legal de la zona del Triunfo. Entonces hubo un conductor de una motocicleta que al momento de cruzar se encontraban las personas de CENEL realizando trabajos en la vía y un cable, al momento de generar algún tipo de maniobra, un cable se soltó a la vía y pasó un conductor de una motocicleta y sufrió lesiones. Los agentes de tránsito me llamaron y me decían, abogado, ¿qué hago? ¿Cuál es el procedimiento? Porque eso es nuevo. Entonces le digo, a ver, pregunte cuál es el ejecutor de la obra o el contratista de la obra. Ahí salió un ingeniero apellido Rodríguez en esa época. Y dice, yo soy el contratista de la obra. Le digo, proceda a la aprehensión de él. Entonces vino, se tomó la aprehensión, se puso a orden de la autoridad competente y efectivamente él tuvo que resarcir los daños a esta persona que estuvo lesionada en determinado tiempo. Entonces la gente muchas veces desconoce que las instituciones públicas o privadas que ejecuten una obra tienen que invertir ¿en qué? Tienen que invertir en señalización con la finalidad de en determinado tiempo no se dé un accidente de tránsito, porque los responsables del accidente de tránsito van a ser el ejecutor de la obra o a su vez el contratista. Y si es una institución del Estado, recordemos que ahí podría también entrar ya, hablamos del representante legal en este caso, o la primera autoridad que podría ser el alcalde. Ah, ya, correcto. Entonces, las instituciones del Estado, público o privada, también tienen el grado de responsabilidad en los accidentes de tránsito. Por supuesto, ellos tienen que, si van a ejecutar una obra en la vía pública, ellos tienen la obligación de llamar a la Comisión de Tránsito del Ecuador o a un GAT municipal o agente civil de tránsito con la finalidad que le den protección o a su vez invertir también en la señalización, ya sea horizontal, vertical, dentro de una ejecución de una obra en la vía pública. Correcto, hemos hablado de la muerte culposa, hemos hablado justamente con las personas que no deben manejar justamente en estado de embriaguez, porque eso agravaría la situación jurídica del ciudadano que estaría manejando. Entonces, hablemos de la muerte culposa. ¿De cuántos años sería esta pena o esta sanción al conductor que ocasione la muerte de una o varias personas? También puede ocurrir, mi estimado doctor. Correcto. La muerte culposa obviamente está normado en el artículo 377 del Código Orgánico Integral Penal. El 377 nos establece dos causales. La una por infringir un deber objetivo de cuidado y la otra por acciones innecesarias. Infringir un deber objetivo de cuidado, para nosotros los abogados conocemos que es infringir un deber objetivo de cuidado, pero para la ciudadanía en sí, infringir un deber objetivo de cuidado no es más que el descuido en la conducción. Le voy a poner un ejemplo. Yo voy conduciendo un vehículo y en determinado tiempo se me cae un objeto en el habitáculo del vehículo, yo me agacho a sujetarlo, descuidé la conducción. Y en ese momento atropello y mato a una o varias personas. ¿Sí? Allí infringe un objetivo de cuidado. ¿Qué debía hacer el conductor? El conductor debía de haber dejado el objeto en el habitáculo del vehículo, señalizar, estacionarse, poner luces de parqueo, luego quitarse el cinturón de seguridad, recoger ese objeto y luego colocar el cinturón de seguridad nuevamente, sacar luces de parqueo direccionales e incorporarse al tránsito. Eso es el objeto de cuidado. Al momento de que infrinjo el deber objetivo de cuidado es porque tengo una negligencia al momento de hacer una acción en la conducción. Ahora, otra causal, hablamos de acciones innecesarias. El Código Orgánico Integral Penal establece en este caso, las acciones innecesarias. ¿Cuáles son las acciones innecesarias en determinado tiempo al momento de que se ejecuta un accidente de tránsito? Conducir con mal estado el vehículo, neumáticos en mal estado,
conducir más de las 8 horas permitidas por la ley. Nosotros como abogados podemos en determinado tiempo, imaginemos que haya un accidente con un bus de transporte urbano o transporte intracantonal, intraprovincial, qué sé yo. Y dentro de un impulso fiscal podríamos pedir pues, a la operadora de transporte que nos certifique a qué hora condujo ese conductor. Si él salió a las 6 de la mañana, máximo podría conducir hasta qué hora? 2 de la tarde. Si el accidente fue a las 16 horas, bingo. Ese conductor tuvo una acción innecesaria, ¿sí? Hay que estar pendiente en ese sentido porque nosotros como abogados tenemos que obviamente defender técnicamente a nuestros clientes. Entonces, las acciones innecesarias dentro de este artículo que establece el Código Orgánico Integral Penal, también existe el conducir bajo niveles según la norma, lo que establece el artículo 166 del reglamento de tránsito, donde las llantas se encuentren con un labrado inferior a 1.6 milímetros. Como quien dice llantas lisas ya. Correcto, llantas lisas o en mal estado. Entonces, el artículo 377 sobre la muerte culposa podría ser por infringir un deber objetivo de cuidado, la pena es de 1 a 3 años. Y por acciones innecesarias, la pena es de 3 a 5 años. De conformidad a lo que establece la ley, estas personas, de acuerdo al mismo Código Orgánico Integral Penal, ¿se puede suspender la suspensión condicional de la pena, mi estimado doctor? Por supuesto, ya dentro de que exista una sentencia, en este caso de un juez en primer nivel, nosotros como abogados podríamos solicitar una suspensión condicional de la pena. Pero recordemos que la suspensión condicional de la pena trae un requisito sine qua non, que es el resarcimiento del daño ocasionado o la reparación integral a la víctima que establece el artículo 1 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Y el juez, obviamente, dentro de su facultad o dentro de su aspecto jurisdiccional, el juez podría en determinado tiempo suspender la pena por 3, 4, 6 meses hasta que se cumpla esas condiciones. Por eso se llama suspensión condicional de la pena. Una vez que este sentenciado haya cumplido todas las condiciones, se extingue ya la acción penal, obviamente en otra audiencia donde el juez ya extinga la acción penal, doctor. Mi estimado doctor, ese ciudadano recupera la libertad, justamente recupera la libertad, pero se olvidó justamente resarcir el daño, pagar los valores económicos a la víctima. ¿Qué hace ese señor? ¿Qué hace este ciudadano? Y de hecho ha pasado eso. Ha pasado casos que los jueces muchas veces le dan la suspensión, no principio, sino esta facultad legal que le dan a los sentenciados, ha generado en determinado tiempo que los jueces han dado plazo de 6 meses y que cumpla un resarcimiento de los daños ocasionados. Ellos han cancelado 1 o 2 o 3 meses y ya no han cancelado el resto. Entonces ahí la parte afectada podría solicitar al juez que se revoque ese tipo de suspensión y obviamente ya girar la boleta de captura. De digamos, captura. claro. Ya no hay suspensión, no hay revisión. Ya no, porque ya incumplió. Tiene que cumplir justamente íntegramente la pena. Si es sancionado a 2 años, él tiene que regresar a cumplir su pena íntegra. Por ¿Así supuesto, sería, doctor? claro que sí. Tendría ese efecto. Otra cosa, le pago a la víctima, pero también en la misma sentencia, en la misma audiencia, el juez dice hay que pagar algo al Estado. Por supuesto. Recordemos que el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal no solamente establece que la persona sentenciada tiene que reparar la reparación integral a la víctima, sino también el Estado tiene que cobrar por que ese ciudadano fue sentenciado. En muchas ocasiones ponen, dependiendo del 270, ponen 3, 4, 5, 10 o 20 salarios, dependiendo lo que ya el juez haya determinado o como una sanción o multa en este caso para el Estado, ¿no? Nuevamente, él recupera la libertad, le pagó a la víctima, pero no le pagó al Estado. ¿El Estado cómo le va a cobrar ese valor económico? A ver, esa multa. Esa es una buena pregunta. Recordemos que hoy en la actualidad por deudas no hay prisión. Así es. Entonces, en algún momento el Estado tendrá que buscar los mecanismos con la finalidad de cobrar, qué sé yo, cuando vaya a renovar su cédula o cuando vaya o tenga algún tipo de juicio de coactiva o algo por el estilo. Pero por adeudar al Estado o a cualquier entidad financiera, recordemos que en el Ecuador no hay prisión no hay para prisión para eso. Tendrá que buscar los mecanismos de cobro. De que paga, paga.
Eso sí. Bien, vamos a continuar justamente con la programación Trasfondo Jurídico con el doctor Wilmer Velasco, justamente invitado en este día. Vamos a hablar justamente del 379, lesiones causadas por accidentes de tránsito de conformidad a lo que establece el artículo 152, es decir, en concordancia con el 152, estimado doctor. Bien, el 379, recordemos que establecen sobre las lesiones. Ya hemos hablado de muerte. Ahora vamos a analizar sobre las lesiones causadas en accidentes de tránsito. Si bien es cierto, establece el 379 la armonía con el artículo 152, pero recordemos que el 152 tácitamente establece para los delitos dolosos. Y el 379 trae una regla donde nos indica que en caso de un accidente de tránsito donde existan personas lesionadas, tendrá que derivarse al 152. Pero el 152 muchas veces es drástico, pues, doctor. Sí, y así es. El 152, dependiendo los días de incapacidad, se va a determinar una posible pena, ¿no? Entonces, el 152, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El 152, el numeral 3, si se produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de 31 a 90 días, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Accidente de tránsito, viene el abogado y le dice, aquí estamos hablando de 1 a 3 años. Pero el 379 trae la regla única y exclusivamente para accidentes de tránsito, delitos de tránsito, que dice, se cogerá de la pena mínima, que vendría a ser un año, reducidas en un cuarto. ¿El cuarto de un año cuánto es? 3 meses. 3 meses. Entonces, esa sería la posible sanción para aquel conductor que haya cometido un accidente de tránsito y haya personas lesionadas. De 3 meses, dependiendo los numerales y dependiendo la incapacidad que un médico acreditado por el Consejo de la Judicatura determine los días de incapacidad. Sin embargo, aquí también hay algo que precisar. También existen, al momento en que las personas dentro de un proceso se determina que han sido sentenciadas, existe también la conciliación, doctor. Hablamos también de la conciliación. No significa porque el juez viene y le indica que va a ir 3 meses, en una audiencia de juicio podría solicitar una conciliación en caso de un acuerdo entre las partes, ¿no? Y eso lo hacen dentro de un proceso. Claro, inmediatamente el abogado defensor, de conformidad a lo que establece el artículo 663, en concordancia con el 190 de la Constitución de la República del Ecuador, a petición de parte, dice que vamos a conversar justamente que el proceso sea enviado a un centro de mediación para plasmar el acuerdo justamente que están conversando de manera extrajudicial. Correcto. Recordemos que la mediación es una solución de conflictos alternativos, que lo norma la misma Constitución y también lo precisa el artículo 663 del Código Orgánico Integral Penal, donde nos establece que las partes, en caso de un accidente de tránsito, me voy a referir solamente a los delitos culposos de tránsito, ¿no? Si existe un delito de lesiones, sí es viable la conciliación en cualquiera de sus etapas. Analicemos desde el punto de vista de una investigación previa o a su vez también en caso de una instrucción fiscal. Sí opera la conciliación en ese tipo de delitos culposos. Bien, está correcto, claro, preciso, concreto, de conformidad a lo que establece la ley. El doctor ha aclarado todas las dudas a través de esta programación. Ahora vamos a hablar justamente de impugnaciones de tránsito. Todo lo que concierne a impugnaciones de tránsito, porque aquí en esta ciudad de Milagro hay cualquier cantidad de impugnaciones de tránsito por mototaxi. Estimado doctor, mototaxi no existe y no se ampara justamente la ley, pero así lo sancionan o así lo nombra la gente, mototaxi ahora lo denominan. Bien, recordemos que las impugnaciones están normadas en el artículo 644 del Código Orgánico Integral Penal, que todo conductor que no esté de acuerdo con una citación que haya emitido un agente de tránsito, policía o a su vez un agente civil de tránsito, tiene la potestad de poder impugnar y decirle ante el juez que no está de acuerdo con esa citación. ¿Por qué? Por cualquier tipo de argumento. Y también hay que precisar que la carga de la prueba la obtiene la Comisión de Tránsito del Ecuador. Es decir, el agente de tránsito debe demostrar de que efectivamente quien cometió la contravención es este ciudadano. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos
gozamos del principio de inocencia, que es una burbuja que nos protege a cada uno de los ciudadanos. Y se debe, Comisión de Tránsito, por medio de sus agentes de tránsito, Policía Nacional o agentes civiles de tránsito, tienen la obligación de destruir esa burbuja que se llama presunción de inocencia, doctor. Como estamos hablando justamente de los mototaxis, que según la ley no existe la palabra justamente para sancionar a estas personas de que ocupan y mal denominado mototaxi. Sí, recordemos que según el artículo 51 del reglamento aplicativo de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, nos establece que existen 4 tipos de transporte en el Ecuador. Así es. Hablamos de transporte público, transporte comercial, cuenta propia y particulares. Ahora, el artículo 386, 3.1 del Código Orgánico Integral Penal sanciona a aquel conductor que conduzca un vehículo, ¿sí?, sin poseer un título habilitante o prestando un servicio diferente para el que fue exigido, ¿sí? Ahora, o aquella persona que conduzca un vehículo realizando un tipo de servicio. Cuando hablamos de servicio, estamos hablando de que esa persona está cobrando un valor por dicho traslado. Las motocicletas son consideradas como vehículos particulares. Pero al momento en que utilizo esa motocicleta para transportar a un pasajero y aparte cobro una retribución económica o un valor por dicho servicio, ellos están haciendo un servicio diferente para la que fue creada la motocicleta, que es para transportar a su familiar, a su amigo, pero no cobrar un servicio. Recordemos que en la Comisión de Tránsito del Ecuador hay cientos de denuncias, ¿sí? De denuncias en la que la transportación regular, lo que es transportación urbana, transportación comercial en taxis, obviamente generan un tipo de malestar a la ciudadanía. Recordemos que Milagro es una ciudad en aras de progreso. Y este servicio, mal servicio, llamado mototaxi, lo que hace es retroceder a la ciudad en lo que es movilidad. Hablamos de movilidad. Retrocede a la ciudad. Existe un retroceso prácticamente en el sentido de convertirse en una ciudad en aras de progreso. Nosotros en Milagro tenemos la transportación urbana de los colectivos, tenemos la transportación comercial, que son los taxis, y no podemos permitir como institución que esto se siga proliferando a nivel de Milagro. Mi estimado doctor, pero la gente de tránsito, ¿cómo descubre que justamente la persona que está justamente transportando a ese ciudadano es simplemente un acompañante? ¿Cómo? ¿De qué manera lo está descubriendo? A ver, recordemos que existen cursos de capacitación a aquellos agentes de tránsito que trabajan en diferentes áreas. El agente de tránsito por lo general siempre detiene la marcha de una motocicleta, en primer lugar por una contravención. Puede ser por no utilizar el casco homologado o puede ser por transportar 2 personas adicionales en una motocicleta. Pero es allí donde el mismo agente de tránsito, en una entrevista, hay muchas personas que dicen que el agente de tránsito interroga. Es una entrevista en la que el agente de tránsito menciona qué tipo de parentesco tiene el conductor con el pasajero. Y la gran mayoría de los pasajeros dicen, no, estoy apurado, me están cobrando 50 centavos, $1 la carrera. Entonces allí el agente de tránsito ya tiene la facultad legal de poder proceder por ese artículo y la retención de la motocicleta. Una vez que esté claro, concreto, preciso que ese conductor cometió la contravención. Pero de conformidad al artículo 453 del Código Orgánico Integral Penal, la finalidad de la prueba. El vigilante, ¿cómo puede probar? Porque justamente es al momento el cruce de mano, alguna cuestión económica, ¿cómo puede probar ante la autoridad, en este caso ante el señor juez, que justamente estaba cobrando un valor económico? Solamente porque el direte o justamente tiene algún medio probatorio o algún acompañante justamente justificó que en ese momento y a esa hora estaba cobrando un valor económico. Mire, como les mencioné, eso ya es jurisdiccional. Ya eso es una competencia de los jueces. El agente de tránsito emite la citación, realiza el parte, procede con la retención de la motocicleta y pone orden de la autoridad competente. El juez, dentro de su sana crítica o dentro de su análisis,
sin violentar el principio dispositivo, obviamente podrían en determinado tiempo sancionar o ratificar el estado de inocencia. Los agentes de tránsito, para poder corroborar ese procedimiento, muchas veces ponen de testigo al agente de tránsito que lo acompañaba en la motocicleta o en el patrullero, o a su vez también de sus dispositivos privados, realizan una fotografía, un video donde dentro del principio de contradicción en una audiencia de procedimiento expedito contravencional, los jueces muchas veces exponen o ponen a las partes los videos con la finalidad de poder en determinado tiempo sustentar al agente de tránsito ese procedimiento. Correcto, mi estimado doctor. Otra pregunta. ¿Cuántos días tiene justamente este conductor para poder impugnar ante el señor juez? El artículo 644 de la norma que tenemos 3 días término. Esa es la confusión muchas veces con la ciudadanía. Yo comprendo que nos pueden estar escuchando colegas, abogados. Todos conocemos la diferencia entre términos y plazos. Pero la ciudadanía en sí tenemos que dar a conocer que en impugnaciones de tránsito tenemos términos. Es decir, solamente días laborables. No cuentan los fines de semana ni tampoco los feriados. En ese sentido. También recordemos que las impugnaciones de tránsito solamente son apelables aquellas que tengan como sanción una pena privativa de libertad. ¿Qué significa esto? Que la sanción por una luz roja no se puede en determinado tiempo apelar el conductor. No pueden apelar esas situaciones. Solamente pueden apelar aquellas que tengan como sanción una pena privativa de libertad, doctor. Pero, por ejemplo, yo ando en mi motocicleta, el documento habilitante, que es justamente la licencia de conducir, la matrícula de vehículo, pero lamentablemente cargo a esa persona, mi acompañante. Pero él dice, por nervios sí me está cobrando. Pero ese no hay pena privativa de libertad, porque yo le estoy demostrando justamente a la gente de tránsito que cargo mis documentos habilitantes para transportarme libremente por el territorio ecuatoriano de conformidad a lo que establece la Constitución de la República del Ecuador. ¿Qué nos indica eso? Correcto. Recordemos que en la Constitución de la República del Ecuador establece libre tránsito. Yo con mis títulos habilitantes yo puedo circular donde yo desee a nivel nacional. Pero si en determinado tiempo ese agente de tránsito sanciona por este artículo, bien podría ser o bien podría acudir a esa audiencia de procedimiento expedito el propio pasajero y decirle al juez, señor juez, el señor agente no tuvo o no fue acertada su procedimiento en vista de que yo estuve ese día en la motocicleta. Y de hecho a mí me ha tocado tener, cuando estaba en el departamento legal, impugnaciones donde el conductor de la motocicleta llevaba al pasajero que estaba ese día. Cuando el vigilante presentaba la fotografía, se podía apreciar que era la misma característica de la persona que estaba ese día. Y muchos jueces siempre ratifican el estado de inocencia en ese sentido, doctor. Correcto, estamos llegando a la parte final de la programación Trasfondo Jurídico. Nos quedan muchos temas más por abordar. Vamos a tener la oportunidad de hacerle cordialmente la invitación al doctor Velasco. Estimado doctor. Doctor, estamos siempre a las órdenes. Recordemos que la ciudadanía, yo siempre voy a decir esto, tenemos que tener una cultura vial. El día que nosotros tengamos una cultura vial, obviamente los accidentes de tránsito van a disminuir en el Ecuador. Recordemos que muchas personas ven en la televisión, se dio un accidente de tránsito, cambiamos de canal y no ha pasado nada. Pero existe un daño colateral, doctor. Un accidente de tránsito trunca muchos, sueños de los hijos muchas veces que quedan desamparados al momento en que un padre de familia fallece en un accidente de tránsito. Pero muchas veces nosotros no vemos ese tipo de accidente de tránsito como algo de connotación. Los accidentes de tránsito prácticamente desintegran familias enteras en el Ecuador. La madre que a la final estaba en su casa y a falta del esposo que falleció en un accidente de tránsito, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a trabajar, esa persona tiene que ir a trabajar. Los hijos que estaban al cuidado de su madre van a estar cuidados ¿de quién? De personas ajenas o muchas veces de familiares. Ahora, el entorno de los abusos sexuales, violaciones, ¿de quiénes son? Los dos conocemos que es el entorno muchas veces familiar. Entonces, imagínense lo que causa un accidente de tránsito. Por eso yo manifiesto siempre en mis entrevistas o en mis capacitaciones que se debe concientizar, ser más conscientes, porque recordemos que la trilogía de accidentes de tránsito, hablamos de conductor,
vehículo y vía. El 94% de los accidentes de tránsito son falla humana. ¿Qué significa esto? Que los accidentes de tránsito pueden ser evitables. De hecho, son evitables. Pero recordemos que al momento de infringir un deber objetivo de cuidado lo cometemos nosotros, el ser humano, doctor. Entonces, yo le agradezco mucho por este espacio en este programa. De hecho, tiene mucha sintonía este programa y estamos a la orden de siempre, doctor. Muchas gracias, muy amable al invitado de hoy, al doctor Wilmer Velasco, justamente en la programación Trasfondos Jurídicos. Será hasta una nueva oportunidad. A ustedes, muchas gracias por su sintonía. Este fue un programa audiovisual clasificación A de la franja horaria familiar, apto para todo público, con identificación F de la categoría formativo, educativo y cultural, y O de opinión, contenido, entrevistas. Trasfondo Jurídico. En la conducción y dirección, el abogado Fernando Tomalá Bravo, con la coordinación de contenidos a cargo de la doctora Catherine Mata. Hasta la próxima oportunidad.